Vamos a resolver el ejercicio 1 de vectores en el plano. Vamos a ubicar cada vector en el plano, encontrar su magnitud y el ángulo que forma cada vector con el eje X positivo. Tenemos entonces que colocar en primer lugar el vector U de componente 2,3. Entonces aquí en el plano vamos a dar una escala. Tenemos aquí 1, 2, componente 2 en X y componente 3 en Y. Tenemos aquí 1, 2 y 3. Entonces aquí en el punto 2,3 nosotros prolongamos. Entonces aquí en 2,3 justamente en este punto, ¿verdad? 2 para X, 3 para Y. Aquí tenemos el punto donde va a finalizar o el punto terminal del vector. Todo vector entonces con sus componentes tiene su punto inicial en el origen. Vamos a representarlo aquí. Tenemos este punto que es el origen. Este es el punto 0 para X, 0 para Y. Y va a terminar ese vector justamente en el punto 2,3. ¿Okay? En este punto entonces trazamos nuestra flechita. Ahí en ese punto termina nuestro vector. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ya la ubicación de ese vector en el plano. Este es nuestro vector U, ubicado en el plano XY. Ya le podemos poner la letra U y la flecha. Tenemos este es el punto 0,0 y este punto acá, ¿verdad? Será el punto, podemos colocarlo en punto, la letra P a ese punto para representarlo 2,3 y el punto del origen. Vamos a encontrar la magnitud del vector, para lo que vamos a determinar entonces. Vamos a borrar aquí un poco. Tenemos que la magnitud del vector B, del vector U, perdón, vamos a utilizar doble barra para representarla, va a ser igual a la primer componente en X, que es 2 elevado al cuadrado, más la siguiente componente en Y elevado al cuadrado, raíz. Si estos números fueran negativos, pues entre paréntesis elevados al cuadrado. 2 a la 2 es 4 más 9. Esto nos da la raíz de 13. Esa es la magnitud o longitud que mide este vector aquí. Raíz de 13, si nosotros lo calculamos, eso nos da 3,6. ¿Ok? Si nosotros medimos aquí con esta regla, según la escala que nosotros habíamos utilizado, vemos que aquí tenemos aproximadamente ese 3,6. Bien, tenemos entonces que esa es la magnitud o longitud de nuestro vector. Vamos a determinar el ángulo que forma el eje X positivo partiendo desde él, una línea recta, es este ángulo de aquí, que será el ángulo θ. ¿Cuánto mide ese ángulo? Tenemos aquí que se nos forma un triángulo. Si prolongamos aquí, ¿verdad? Este lado, prolongándolo bien, ok. Si uniéramos este punto punteado aquí, tenemos un triángulo y recordemos que la tangente de este ángulo es lado opuesto entre adyacente. Tangente de θ está dado por lado opuesto. ¿Cuánto mide este lado? Mide lo que mide Y, que es 3 unidades aquí. Hasta este punto Y mide 3 y X 2. Entonces la tangente va a ser lado opuesto, que mide 3, que es Y.
la componente en y entre 2. Entonces, para encontrar teta, esto está igual a 1.5. El ángulo teta es la tangente inversa de ese valor, 1.5 o de 3 medios. Ahora, si tenemos la calculadora, aquí en modo de degree nos va a tirar en grados, sino en radianes, ¿ok? Entonces, calculamos aquí, ¿verdad? Está en degree, está en grados, entonces tangente inversa de 1.5, colocamos en la calculadora, eso nos da que ese ángulo es de 56.3 grados, aproximadamente 56.31 grados. Este sería entonces nuestro ángulo, ¿verdad? En sentido contrario a las manecillas del reloj, partimos hacia acá, ¿ok? Este ángulo es entonces 56.31 grados. Tenemos ya la ubicación del punto, su magnitud y el ángulo que forma el eje X positivo, que es este de aquí, con ese vector. Vamos a ubicar el siguiente. Tenemos menos 2 para X. Colocamos entonces a escala aquí. Tenemos menos 1 y menos 2. Menos 1, menos 2 para X. Y tenemos de igual forma 3 en Y. Entonces aquí tenemos 1, 2 y 3 en Y. Justamente aquí 1, 2 y 3. Prolongar los puntos. Este punteado y este. Entonces menos 2,3, su punto es el origen, su punto inicial, y termina en ese punto, ese es su punto terminal. Entonces a partir de aquí hacia abajo trazamos nuestra flechita. Ese será entonces ese vector. Tenemos ese vector representado. Podemos colocar aquí una A con una flecha para representar el vector, ¿verdad? Sabemos que el sentido va hacia allá, pero colocamos de esta manera, es decir, este es su punto inicial y terminal. Tenemos ese vector A. Entonces vamos a calcularle su magnitud. Vamos a borrar aquí. Y esa magnitud de ese vector entonces va a estar dada por sus componentes. Componente en X, que es menos 2 elevado a la 2 más 3 elevado a la 2. Raíz, ok, importante si es negativo entre paréntesis a la 2. 2 por 2, 4 más 9, de igual forma mide raíz de 13. Tienen la misma magnitud esos dos vectores. Tenemos entonces, y vamos a encontrar ahora el ángulo que forma. Si nosotros comenzamos hacia aquí, venimos a favor de las manecillas. Entonces comenzamos desde aquí en contra hasta llegar al vector. ¿Okay? Este ángulo teta es el que vamos a calcular. Si nosotros vemos, aquí tenemos, se nos forma un triángulo. Vamos a encontrar este ángulo de aquí con este triángulo rectángulo. Lo mismo aquí, es un triángulo rectángulo porque el eje X viene de forma perpendicular. Esta línea que nosotros tenemos trazada aquí, punteada, es perpendicular a este eje. De igual forma, esta línea viene perpendicular a esta línea punteada aquí. Entonces aquí se forma un ángulo de 90 grados, aquí también. Y vamos a determinar este ángulo alfa para poder determinar este ángulo teta. En este ángulo alfa sabemos que aquí este lado, ¿verdad?, mide 3 unidades. Entonces, ¿quién es alfa? Tangente de alfa va a ser igual a este lado que mide 3 entre
este lado que mide menos 2, que mide en realidad mide 2 unidades, colocamos menos 2 que es la componente, ¿verdad? Tangente es lado opuesto, el lado adyacente. Aquí tenemos que esto nos da menos 1.5. Tenemos que alfa va a ser la tangente inversa de 1.5. Esto nos da tangente inversa de 1.5. Nos da 56, que es menos. Tenemos tangente inversa de menos 1.5 nos da un ángulo negativo de menos 56.31 grados aproximadamente, es decir, el ángulo que está aquí, que viene en este sentido hacia acá. ¿Okay? Entonces, para encontrar el ángulo de este ángulo alfa, del lado opuesto sobre el lado adyacente, sabemos que este ángulo que se forma aquí podemos colocar, ¿verdad? 3 entre 2 únicamente. Aquí lo vamos a colocar así, 3 entre menos 2 nos da 56.31 negativo, viene en este sentido ese ángulo. Bien, tenemos entonces a alfa, tenemos ese ángulo. Para encontrar este ángulo, sabemos que todo este ángulo aquí mide 180 grados. Aquí hay 90 más 90, 180. A 180 grados le restamos este ángulo. Entonces θ va a ser 180 grados menos 56.31 grados. ¿Okay? Vemos que aquí no tomamos en cuenta este signo, sino que únicamente es 180 menos 56.31. Ok, entonces aquí tenemos nuestra resta para encontrar este ángulo θ. Ese ángulo nos da entonces 180 menos 56.31 nos da 123.69 grados. Aproximadamente este ángulo que está aquí, 123.69. Ok, tenemos entonces este ángulo, ¿verdad? Alfa, que en este sentido a favor de las manecillas lo tomamos desde el eje X negativo hacia acá, es este ángulo. Ok, tomamos entonces 180 grados, que es todo lo que hay aquí, y le restamos este ángulo sin tomar en cuenta el signo, ¿verdad? Estamos encontrando este ángulo de aquí, eso nos da 123.69. Vamos a ubicar el siguiente vector. Tenemos menos 2 para X y 0 para Y. Entonces ubicamos en X menos 2 unidades. Tenemos aquí menos 1, menos 2. Ok, menos 1 y menos 2. Entonces ese vector tiene menos 2 unidades para X y 0 para Y. Menos 2 para X y 0 para Y es aquí. Y tenemos que este es el punto inicial, el punto del origen, 0,0. Entonces a partir de aquí donde termina, venimos con nuestra flechita, ¿verdad? Y nuestro vector cae sobre el eje X, ¿verdad? Negativo. Este es el vector. ¿Verdad? Aquí es una línea recta sobre el eje X, perdón, aquí, negativo. Entonces este sería nuestro vector, el vector B. ¿Cuál es la magnitud de este vector? De igual forma, entonces la magnitud de B va a ser igual a menos 2, componente en X a la 2, y componente en Y es 0, 0 a la 2,
queda únicamente menos 2 a la 2, que es 4, y raíz de 4 es 2. Entonces, la magnitud de este vector, como podemos ver, su longitud mide 2 unidades. Vamos a encontrar el ángulo. Si nosotros partiéramos de aquí hacia acá, sería un ángulo en este sentido a favor del reloj. Lo vamos a determinar hacia aquí, el ángulo que va en contra, y vemos que aquí hay 90 más 90. Este ángulo es de 180 grados. ¿Ok? Ese sería el ángulo, la magnitud y la ubicación de este vector, que es el vector B. Vamos a colocarle aquí una B y una flechita. Vamos con el siguiente vector, sería 0 para X y menos 3 para Y. Entonces colocamos en Y menos 1, menos 2 y menos 3. Tenemos menos 1, menos 2 y menos 3. Justamente aquí termina el vector, cuyo punto inicial, ¿verdad?, es el origen. Entonces es este vector que está aquí, cae sobre el eje Y negativo. Por tanto, ya que cae aquí, vemos que nuestro ángulo, comenzando del eje X positivo y en contra de las manecillas del reloj hasta llegar al vector, ese ángulo θ mide 90 más 90 más 90, que es 270 grados. Tenemos entonces este ángulo de 270 grados, ¿verdad? O viéndolo en radianes, aquí tenemos pi medios más pi medios más pi medios. Este ángulo en radianes es 3 pi medios. Entonces tenemos nuestra magnitud de este vector, que podemos ver que mide 1, 2, en este caso 3 unidades. La magnitud de ese vector W, si aquí no fuese un menos 3 y fuese menos 2.2, era menos 2.2 a la 2. 0 a la 2 más, menos 3 a la 2, raíz de esto nos da raíz de 9, y eso es 3, ¿verdad? 3 unidades. ¿Ok? Para pasar, por ejemplo, este valor en grados, tenemos entonces 180 grados, lo queremos en radianes, esto es pi. ¿Ok? Vamos a colocar 2 unidades para X y 0 para Y. Tenemos aquí 2 unidades. Entonces aquí es 1 y aquí es 2. 1 y 2 termina aquí y comienza aquí el vector. ¿Ok? Este vector cae sobre el eje X positivo y tenemos que nuestro vector C, ¿verdad?, tiene 2 unidades. Si nosotros calculamos su magnitud, esto es igual a tener 2 a la 2 más 0 a la 2, únicamente 2 a la 2, eso es 4, raíz de 4, que es 2 unidades. El ángulo que forma este vector, es decir, el eje X positivo en contra de las manecillas con este mismo, es de 0 grados. ¿Ok? Ya que cae el eje X y el lado de este vector están juntos, formando un ángulo de 90 grados, perdón, de 0 grados. ¿Ok? Tenemos entonces la ubicación de esos vectores.